Bueno, bienvenidos gente nuevamente a este sexto episodio de La Curiosidad Mató al Gato, en este caso la parte número 2 con el licenciado Iván León. En el capítulo anterior, o este mismo capítulo parte 1, que les recomiendo que lo vayan a escuchar, hablamos acerca de dos corrientes psicológicas, que una está muy en boga el día de hoy, que es la Gestalt, y por otro lado hablamos de una corriente que está buenísima, pero de la cual no se habla mucho, no se conoce mucho, que es el análisis transaccional. Y hablamos un poco acerca de qué trata cada una, de la terapéutica, también, bueno, nos fuimos un poco por las ramas, pero hablando cosas muy interesantes y que capaz que les suma, que les despierta alguna reflexión, pero quise cortar ese episodio para poder hablarles en este capítulo de la combinación de las dos, porque yo estaba pensando, cuando tenía en mente hacer este capítulo, que si bien son dos corrientes separadas, hay mucha gente, muchos profesionales que las combinan, ¿no? Y es como si fuera un buen complemento. Y a ver, si bien no está bueno casarse con una corriente y solamente abordar al paciente en base a esa corriente, me llamó especial atención esta combinación, ¿no? De la Gestalt y el análisis transaccional. Así que hoy con el licenciado vamos a seguir hablando un poco acerca de esta combinación, ¿no? Primero que nada quería preguntarte, Iván, que bueno, saluda a la gente. Hola, gente. Hola nuevamente. Antes de empezar quería recomendarles que escuchen el episodio anterior para entender el contexto de lo que estamos por hablar ahora. Bueno, dicho esto, vos, Iván, ¿usás estas corrientes en tu práctica? O sea, ¿las complementás? Sí, particularmente creo que al momento de trabajar, si te diría en dónde me posiciono un poco más, te diría que es más que nada en análisis transaccional. Pero es que la Gestalt me parece que es fundamental como criterio base para poder desarrollar los conceptos del análisis transaccional, porque lo primero que se tiene que hacer en cualquier terapia es llevar al paciente a que tome contacto con aquello que quiere o que necesita trabajar. Para eso se trabaja mucho con la toma de conciencia, con ponerlo mucho en el cuerpo al paciente también, a que sea capaz de consolidar una figura clara de aquello que necesita trabajar, porque muchas veces uno llega y el paciente no tiene ni idea de qué necesita trabajar. Y generalmente las terapias más ricas son esas, son las que el paciente llega y no tiene idea de lo que quiere. Generalmente cuando viene alguien ya con algo preparado, algo ensayado, es medio una, ¿puedo decir paja? Sí, paja. Es una paja. Porque dentro del ensayo hay control. Y eso lleva más a ir al psicólogo que a hacer terapia, como hablábamos en el podcast anterior. La idea es que haga terapia. Y para hacer terapia está bueno que se confronta al paciente con la nada misma a veces. Con no pensar. Claro. Yo les decía en un episodio anterior, les decía que Lacan, les citaba una frase de Lacan que dice: yo soy ahí donde no pienso. Y yo creo que va de la mano, ¿no? De tratar de no pensar y el confrontar muchas veces al paciente con aquello que no tiene controlado es lo que permite que se lleguen a tomas de conciencia más profundas, más íntimas y más vinculadas con aquello que muchas veces le conviene trabajar a la persona. No digo que tenga que trabajar o que sea lo mejor para trabajar, porque no sé si es lo mejor, pero quizás es lo que le conviene en ese momento. Por algo, frente a la nada, el inconsciente termina hablando, terminás muchas veces configurando el escenario terapéutico para que se den las condiciones de una toma de conciencia profunda. ¿El inconsciente siempre habla? El inconsciente no deja de hablar. O sea, en cada silencio, en cada palabra, en cada tono, en cada expresión, tanto verbal como no verbal de la persona, el inconsciente habla. O sea, y esto es así porque
como ya lo dijo también Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Yo te diría que es más que eso. Yo te diría que ¿Qué quiere decir el inconsciente es el lenguaje en sí mismo. ¿Por qué? Si te pones a pensar qué es el inconsciente, no sé si hay una respuesta adecuada, precisa. ¿Qué creo yo que es el inconsciente? Yo creo que el inconsciente es aquella disposición que se adopta desde la biología del sistema nervioso central, es decir, cómo se crean las conexiones neuronales, y esa red neuronal que se configuró va a determinar una codificación en formato de lenguaje precisa y particular para cada ser humano. Es decir, que no hay nada fuera del inconsciente, porque si el inconsciente no es un qué, es un cómo, todo es inconsciente. No sé si se Sí, entiende. yo te sigo. Está bien. Pero básicamente creo que el inconsciente, como les digo, es toda expresión del ser humano. La conciencia es aquello sobre lo cual uno fue capaz de hacer una figura, un recorte dentro de ese inconsciente. Pero todo el fondo no deja de estar ahí. Y ese fondo siempre es inconsciente y puede ser concientizado. Entonces, retomando un poco lo que hablábamos de la importancia de la combinación de Gestalt y análisis transaccional, Volviendo a sí, la base, ¿no? yo diría que lo importante del trabajo en conjunto es que desde la Gestalt se formen esas figuras con las cuales trabajar desde el análisis transaccional. ¿Y cómo lo trabajás? Y muchas veces identificando mandatos, reconociendo ciertos saldos que te llevan a un destino en particular que está más bien configurados con las expectativas ajenas a las propias que con uno mismo, siempre se va a escapar algo. Eso es lo mágico también, Sí, ¿no? sí. Porque nunca vamos a poder abarcar todo. Ahí está el inconsciente. ¿Ven? Ahí práctica. Ahí, en vivo. En vivo. En vivo y en directo para ustedes el inconsciente. Cuestión que una vez identificada la figura, poder tomarla, trabajarla y analizarla desde los recursos del análisis transaccional me parece muy rico, porque ahí es cuando uno puede entenderse, ver cómo es que de alguna forma ese inconsciente fue estructurado y tomando noción, redecidirse. Es decir, a partir de la apropiación de conciencia de ciertos grados o que eran inconscientes para la persona, poder en cada momento de la vida preguntarse cómo decidir ser algo más, alguien más. Hacerlo más básico todavía. Más básico todavía. A ver, Más ABC. básicamente darte cuenta que hacías las cosas de forma automática, que muchas veces no tenían nada que ver con lo que estabas buscando en la vida, y con estas tomas de conciencia poder permitirte cuestionarte y hacer distinto. No es más que eso. Lo que hablamos en el episodio anterior de tomar las riendas de la vida. Exactamente, es tomar las riendas, que no es lo mismo que tener control, ¿eh? O sea, tomar las riendas de tu vida es ser responsable, nada más que eso. Y la responsabilidad no necesariamente se siente como algo agradable, ¿no? O sea, ser responsable va muy de la mano del el ser libre, pero ser libre no es algo tan agradable, porque te das cuenta de que tenés que tomar decisiones constantemente. Y esas decisiones requieren una energía psíquica que no es fácil de implementar muchas veces. Más hoy en día estamos tan acostumbrados a lo automático que cuando uno tiene que tomar decisiones, estás todo el tiempo confrontando con tu deseo. Y eso agota muchísimo, porque muchas veces no sabemos qué deseamos. Y cuando sabemos qué deseamos, tener que ser responsable de ese deseo, Esa es la parte más difícil. esa es la parte más difícil. Ajá. O sea, porque a veces hacerte cargo de ese deseo implica tantas cosas que no son agradables que muchas veces lo hubiéramos preferido dejar oculto, ¿no? Es más fácil. No sé si es mejor, pero es más fácil. Sí, es más fácil como ser uno más del montón que diferenciarse Tal cual. yendo atrás del propio deseo. Tal cual. Eso hablábamos la otra vez con Lu también. Mira, sí, es sumamente importante eso. Y poder reconocer ese deseo es algo fundamental de la terapia.
Y como les digo, desde la Gestalt, tomar el grado de conciencia para armar una figura clara con la cual trabajar y desde el análisis transaccional aprender cómo cuestionarse y tomar decisiones distintas, creo que es una terapia que puede ser muy rica para la persona. Y también como qué rol ocupás vos para los demás, ¿no? Porque algo que no hablamos en el episodio anterior, que me acordé, es que el análisis transaccional es como si la vida fuera una obra de teatro, ¿no? Sí. Vos lo sabrás explicar mejor. Se habla de que, o sea, somos personajes en la representación de una obra teatral. Cada personaje ya tiene una configuración, tiene unos lineamientos y tiene un fin, tiene un cómo va a terminar en la obra. Y cada personaje tiene el guión. Cada personaje tiene un guión, exactamente. De hecho, la idea del guión de vida viene de la mano del guión de las representaciones teatrales. No por nada se habla en los términos en los que se habla en el análisis transaccional. Y reconocer qué tipo de personaje somos nos permite también reconfigurar ese personaje, quizás darle una impronta distinta. ¿Qué tipo de personajes podemos ser? Y es que en realidad hay tantos personajes en el mundo y en las obras teatrales como imaginación exista. Pero ejemplos. En tu clínica, por ejemplo. Y yo creo que personajes así, los roles clásicos son los que en parte tomamos en el episodio anterior cuando hablábamos de la víctima, el victimario y el salvador. Me impresiona la cantidad de gente salvador que hay en la vida. Hay mucha gente queriendo ser el héroe. Esa gente que quiere estar bien con todo el mundo. Esa gente que no sabe decir que no. Esa gente que se deja siempre para último con tal de priorizar al otro. Hay muchísimos. Y por otro lado tenés un montón de víctimas que todo el tiempo están viendo cómo le hacen cosas a ella, cómo es que su sufrimiento es peor que el de los demás, cómo es que nadie las entiende. Y victimarios, pocos te diría que se identifican con ese papel, porque, bueno, es como si fuera el mal de la película, ¿no? Hay muchos que sí se identifican, muchos, ¿no? Sí. Pero te diría que hay muchas más víctimas y salvadores en la representación teatral de los guiones que se arman en la vida. Y en tomar estos roles, Sí. ¿influye el autoestima de la persona? Y muchas veces los constituyen, o sea, una autoestima de una víctima muchas veces se tienden a ser como depresivas o sienten que son perseguidas por los demás, pero a la misma vez esa víctima tiene tanto poder porque sabe que desde esa posición puede jugar con quien sea sin ser para nada responsable de lo que está haciendo, porque total a él o a ella le hacen las cosas, nunca le pasan, y eso va construyendo una autoestima que por fuera parece de alguien que quizás es débil, pero por dentro capaz que siente que tiene tanto poder inconsciente. El famoso se hace la mosquita muerta, ¿no? Tal cual. O por ejemplo el Salvador, que realmente puede ser la imagen perfecta de un mártir. Por dentro se siente muy bien porque, mejor dicho, por fuera se siente muy bien porque cree que todo el tiempo está construyendo una imagen en donde el otro lo ve como esa persona buena, como esa persona idílica. Pero por dentro muchas veces está vacío, porque por algo se aboca tanto al otro, ¿no? Porque capaz que tiene tanto miedo de ver qué hay dentro suyo y de priorizar eso, que pone al otro por delante. Y de los victimarios, ¿qué decirte? La verdad que creo que puede que se vinculen más a personalidades egocéntricas, narcisistas, que sí, creo que pueden llegar a sentirse muy bien con ellos mismos, pero que al momento de una construcción íntima con un otro, se pierden, ¿no? Sí. Porque es todo también una actuación, es todo también una forma de tener control, pero donde no hay una verdadera intimidad para con un otro. Ninguno de esos papeles construye intimidad con el otro. Y son personajes.
Exactamente, ¿no? Claro, o sea, son roles. Rol, tienen una máscara. Exactamente. No es la persona, es un personaje. Ahora, ¿qué es la persona? Bueno, es todo un tema. ¿Qué pregunta es? Para definir. Ese ya es para 3 capítulos. Sí, la verdad, o sea... Pero si querés, No quiero profundizar en eso ahora, pero creo que es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué es una persona? Yo te la dejo ahí picando. ¿y por qué la persona se diferencia de individuo, se diferencia de sujeto? ¿Por qué hay tantas maneras de decir algo que parece ser lo mismo, no? Sí, y eso también depende mucho de la corriente, o sea, el lenguaje, como les digo, no deja de ser inconsciente y se usan términos específicos porque cada término representa algo. Es tan importante el uso de la etimología en la psicología, yo no lo podía creer, pero cuando empecé a trabajar realmente desde la clínica, te das cuenta de que las palabras significan lo que significan por algo. ¿Qué es la etimología para la gente que no sepa? La etimología es ir a... El estudio. Claro, es el estudio de las raíces de las palabras, del entender cuáles son los significados bases por los cuales una palabra significa lo que significa. Ujú. Entender el origen desde, qué sé yo, si es una palabra latina, si es anglosajona, si es griega, si es, qué sé yo, china, hebrea. Y dentro del estudio de esos idiomas, de esos lenguajes, ver cómo es que se creó, cuál fue la intención de esa palabra. Esa palabra en sus orígenes, digamos. Porque hoy en día se habla con un montón de términos que no entendemos, los tenemos asociados a que significan tal cosa, pero al momento de ir y explorar lo que significa, te encuentras con algo que es impresionante. Ya que estamos hablando que es persona. Persona viene de personare. ¿Qué significa? Sonar a través de. En parte sí. En parte sí. ¿Por qué? Porque es sonar a través de una máscara. Ajá. De ahí Persona viene de ahí. De cómo es la resonancia que se da a través de la máscara. ¿Por qué? Porque viene de justamente las representaciones teatrales. De ahí surge el término. Y somos persona por detrás de esa máscara. Por eso es tan interesante el de título esas máscaras. de esas máscaras. Sí. ¿Verdad? En plural. Pero es muy bueno, es muy importante lo que dice Iván de prestar atención a la etimología, que por ahí son cosas que te sirven para entender. Por ejemplo, filosofía, amor al saber, etimológicamente hablando. Por ejemplo, hay una que yo siempre la uso, emoción. ¿Qué significa emoción? Emoción viene del latín, creo, ex movere. ¿Qué significa ex movere? Significa mover hacia afuera. O sea, básicamente es eso. ¿Y qué tiene que ver con la emoción? Y bueno, justamente eso, que la emoción nace en uno para ser expresada, para salir. No para ser reprimida. Porque en la medida en la que uno no expresa la emoción real que se produce en distintos acontecimientos, esa emoción termina intensificándose para expresarse de una forma explosiva y que no cumple la finalidad de la emoción, o, como dice Franco, reprimiéndose, muchas veces somatizándose y terminando por enfermar el cuerpo. Porque no está hecho para quedarse dentro, está hecho para salir afuera. Claro, las emociones están hechas para ser expresadas, digamos. Por eso es tan dañino esto de no llores, no sientas, no te enojes, los hombres no lloran. Son cosas que están normalizadas, pero que son pésimas, pésimas, pésimas. Y cada uno configura ciertas emociones que puede expresar y otras que están prohibidas. ¿Por qué? Porque en su educación aprendió que esa emoción no tenía que expresarla. Y como no puede expresarla, lo que generalmente ocurre es que se buscan otras formas de expresión de esa emoción, ya sea por medio de la intelectualización, por medio de la somatización, o sea, sean distintos tipos de expresiones. Y nunca va a poder permitir a la persona llegar a aquello que la emoción original estaba buscando mandar un mensaje, porque toda emoción es un mensaje. Así como cuando nos cortamos, el cuerpo nos duele, cuando nos emocionamos, es el cuerpo dándonos otro tipo de señal, que no es de una sensación, sino de una emoción, y que eso tiene un significado. Por ejemplo, si algo me enoja y siento enojo, es porque ahí hay algo que está yendo en contra de mi identidad, y por lo cual probablemente tenga que poner un límite. Si algo me entristece,
es porque entiendo que estoy enfrentando una pérdida. De una forma física, psicológica, social, lo que sea, hay una pérdida. Y si no se puede transitar esa pérdida, muy probablemente haya algo que quede inconcluso dentro de la persona. Y eso no te ayuda a crecer, no te ayuda a avanzar y te deja estancado. Entonces es importante poder justamente trabajar con esas emociones. Pero bueno, también creo que nos fuimos... Sí, ahora nos fuimos, pero qué tema que tocaste, el de las emociones. Nada, si les llama la atención, si les gusta, les interesa, saben que pueden comentar acá abajo del episodio o decírmelo por las redes sociales y lo vamos a tener en cuenta para otro episodio, dedicárselo especialmente a las emociones, que son un tema totalmente aparte. Pero bueno, volviendo un poco a lo que veníamos hablando, quería preguntarte, Iván, ¿por qué usás la Gestalt del análisis transaccional en detrimento de otras corrientes? Y yo creo que uno elige la corriente que mejor te calza, ¿no? O sea, por algo uno toma decisiones. Cuando yo empecé a estudiar psicología, el psicoanálisis me encantaba. Era realmente apasionante entender la vida desde todos los conceptos psicoanalíticos. Pero claro, no tenía otras nociones, porque acá en Argentina se estudia muchísimo del psicoanálisis y no ves otro tipo de perspectivas. Pero cuando empecé a estudiar y a ver lo que era el análisis transaccional en la Gestalt, me enamoré, porque realmente me ayudó a mí particularmente en mi proceso terapéutico. O sea, me ayudó a mí a descifrarme en mi guión, en mi vida, y a poder redefinirme. Entonces, como a mí me sirvió, creo que me permitió elegir sin muchas vueltas, que por ahí quería comenzar al menos mi camino como terapeuta. No son las únicas, la sistémica también me parece excepcional, me encanta la sistémica. Todavía no estudié porque no tengo tanto tiempo, pero en algún punto seguramente también lo haré. Creo que es un complemento perfecto también porque se trabaja desde la comunicación. O sea, que es lo que digo, que en la mayor parte de los casos que tengo en mi consultorio es lo que falla. Los malos entendidos para con los otros y para con uno mismo también. Entonces, todo sirve como complemento. Yo creo que... O sea, si a mí me preguntan cómo me defino, yo no me defino como un analista transaccional, o como un gestáltico. Yo soy psicólogo y utilizo herramientas en la medida en la que con distintos pacientes veo que eso sirve. Y cuando veo de que con el paciente que tengo enfrente no tengo nada con qué trabajar porque no estoy formado, siempre es bueno también entenderlo y saber derivar pertinentemente. Algo que creo que es ético, ¿no? Sí. Sí, saber reconocer como los límites del propio profesional y derivar a quien sí lo pueda tratar, ¿no? Porque así como si el paciente viene a nosotros sin ganas de hacer terapia, o sea, si el paciente va al psicólogo pero no hace terapia, básicamente la terapia no funciona, no sirve. De la misma manera, si nosotros no estamos capacitados o no nos sentimos capaces de tratar ese caso y no somos capaces de derivarlo, estamos actuando mal, ¿no? Porque básicamente sería como que estamos estafando al paciente, porque no le estamos ofreciendo la ayuda pertinente, no estamos actuando éticamente. Y viceversa, si ustedes van a un psicólogo y le mienten o no le cuentan nada, o no sé, pueden haber miles de razones por las cuales van al psicólogo pero no hacen terapia, se están autoestafando porque los que están gastando plata, tirando plata ahí son ustedes. Entonces, está bueno ir al psicólogo pero hacer terapia. Sí, tal cual. A ver, cada uno va al psicólogo por lo que quiere, ¿no? Mucha gente va porque quiere una conformidad por parte de una persona experta que le venga a confirmar que su versión de la realidad es la correcta. Y si la persona quiere pagar por eso, cosa de la persona. Pasa mucho en terapia de parejas eso también, ¿no? Pasa, sí, en todo tipo de terapia. O sea, en la terapia de pareja se busca mucho también buscar el aliado, ¿viste? El que el psicólogo me dé la razón a mí y no a vos. Claro. Y en realidad, algo que siempre digo,
la idea no es aprender a tener la razón, sino es aprender a vivir una vida más feliz. Porque muchas veces, en detrimento por tener la razón, perdemos la felicidad. Porque dejamos de comunicarnos, dejamos de escucharnos y de hablar bien con el otro para llegar a acuerdos que realmente hagan que la vida sea mejor. Buenísimo. Y ya llegando al final de este largo episodio dividido en 2 partes, pero muy entretenido, muy lindo, muy enriquecedor. Eso lo van a decir ellos también. También lo decían ustedes, obviamente capaz para mí está buenísimo y para ustedes una mierda, pero bueno, por eso les pido que siempre dejen su comentario y que me den feedback siempre que puedan. Así que bueno, Iván, despedite de mí, despedite de la audiencia. Nosotros te agradecemos de corazón por estar acá. Yo te agradezco mucho a vos, le agradezco mucho a todo aquel que nos haya estado escuchando tanto tiempo, porque la verdad que Sí, escuchar el programa como 1 hora y media. Sí, sí. Así que les agradezco de corazón. Espero que lo que hayamos hablado hoy acá, algo les haya servido, algo les haya llamado la atención por lo menos. Y nada, que sepas que para cualquier cosa que quieras, puedes contar conmigo también, porque para eso también estoy. Y seguramente si quieren ese episodio de emociones, te voy a tener que llamar de nuevo. ¿Y qué se le va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Otra vez dos boludos hablando frente al micrófono. Bueno, y por mi parte, eso es todo. A los que llegaron acá, nuevamente les agradezco. A los que escucharon este capítulo sin escuchar el anterior, probablemente haya poco contexto, así que nuevamente les recomiendo ir al capítulo anterior, escucharlo, porque estuvo interesante los temas que hablamos. Muchas gracias por escuchar, por estar. Recuerden que ayudan un montón compartiendo, si están viendo desde YouTube, dándole like, siguiendo al podcast. Recuerden que estamos ya en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en YouTube. Y que habilitamos un cafecito, que es básicamente una plataforma donde ustedes pueden hacer donaciones al podcast de la cantidad que a ustedes les parezca, para de esta manera poder crecer, poder mejorar la calidad del contenido, del audio y otras cosas. Así que muchas gracias. Recuerden que la vida es psicología, así que sigan escuchando. Esto fue La Curiosidad Mató al Gato. Mi nombre es Franco y hasta la próxima.